El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:38, don Marcelo. Abrazos a la distancia. Me dice, hoy no invita el café. Ahí tiene cafecito buen día. Prepara ese cafecito buen día, por favor. Muy temprano en esta mañana, mucho frío está haciendo en Quito. El clima ha cambiado en estos últimos días. Está lloviendo y está haciendo mucho frío. Ayer, por ejemplo, una sensación térmica con una temperatura muy baja. Pero amanecemos, peguémonos una taza de café buen día y sigamos escuchando este espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Abrazos para todos. Quiero solicitar a nuestra invitada, la abogada Caterine Costa. Ella es presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Tiene la gentileza de atendernos por la vía telemática a esta hora de la mañana. Quiero, solicitar sus impresiones sobre el momento económico que vive el país, pero fundamentalmente su postura, la postura del Comité Empresarial Ecuatoriano y del gremio que representa la Cámara de Industrias de Guayaquil sobre la propuesta económica que fue presentada la tarde y noche del pasado viernes 10 de abril, en pleno Viernes Santo. Se habló sobre una serie de medidas, se anunció el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de urgencia en materia económica. Pese a la urgencia, resulta que no ha sido tan urgente porque han pasado 5 días y el proyecto no llega a la Asamblea Nacional. Hoy ya serían 6 días y el proyecto no llega a la Asamblea Nacional, pero sí quisiera conocer cuál es la impresión de Caterine Costa, a quien le recibimos, le saludamos. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, Fabricio. Un cálido saludo a toda la audiencia de Radio Majestad. Sí, mande un poquito de calor de Guayaquil, porque aquí está haciendo mucho frío. La verdad es que acá el calor ha sido terrible, hemos tenido algo de lluvias esta semana. Y eso de que decía que el coronavirus de pronto se atenuaba con el calor, definitivamente no es cierto, porque el calor aquí ha sido terrible y usted ya sabe todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Mire usted. En todo caso, el anuncio del presidente del día viernes, yo creo que a todo el empresariado, y no hablo solo de los grandes empresarios, sino también de los micro, de los pequeños empresarios, fue muy decepcionante. Se esperaba ya en este momento un anuncio que nos hable de la reactivación productiva, un programa que nos dé un poquito de certeza de hacia dónde vamos. Sabemos que los negocios estamos empernados al país, que le hemos apostado al Ecuador y que estamos aquí para el largo plazo, pero en este momento tan difícil necesitamos algo de certidumbre. Y esos anuncios nos pareció que venían solo enfocados desde el lado y la óptica del gobierno, de las necesidades del sector público, y olvidaban, y ahí me ato un poco a la entrevista anterior, que lo más importante en este momento es mantener la liquidez en las empresas, porque son ellas las que sostienen 9 de cada 10 plazas de trabajo en el país. Las empresas en este momento están pensando y preocupadas, muchas de ellas sabemos que en un 70% está parado el sector productivo, eso significan 350 millones de dólares de pérdidas en ventas locales y de exportación al día, y las empresas, su mayor preocupación es cómo le cumplo a mi trabajador, cómo hago para sostener esas plazas de trabajo sabiendo que este aislamiento, esta cuarentena que es vital para la salud, es mortal para la economía, pero que es temporal. Entonces, en ese tiempo, en esos días o semanas, o inclusive pues ya estamos pasando el mes, ¿cómo hago para cumplir a mis trabajadores? Y por ende hay que darle la liquidez y el flujo, dado que se ha roto la cadena de pagos, a las empresas, a los negocios, para que esa cantidad de plazas de trabajo se puedan sostener durante lo más duro de la crisis, que es lo que estamos viviendo actualmente. Eso no se dio, no se ha considerado tampoco una propuesta que nosotros hicimos al presidente de reactivación productiva y también para la sostenibilidad durante la crisis que se presentó el 2 de abril. No la hemos podido tampoco conversar con las autoridades de lo que sabemos. Se recibió, se revisó, pero lamentablemente las necesidades de flujo a nivel del Estado son muy complejas y por ende pues esto ha sido dejado para un segundo momento. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que en este instante todos estamos volcados hacia la salud, alimentación y comunicación de los 17 millones de ecuatorianos. Sin embargo, ya tenemos que estar pensando en el día de mañana, en el día después,
porque el oxígeno de las empresas se acaba y se acaba rápido. Y ya tenemos un estudio de la UTLA donde nos dice que el 50% de las empresas se van a quedar sin liquidez a los 37 días y el 75% a los 70 días. Entonces, la acción tiene que ser rápida y todavía no la vemos hasta el día de hoy, no vemos por dónde hay una propuesta de salida de la problemática que tienen los sectores productivos en este momento. Algo que usted acaba de decir, no han tenido diálogo, no ha habido diálogo en estas horas, no hubo un diálogo previo al Viernes Santo, previo a la presentación de este plan económico anunciado por el presidente de la República a las 5:30 de la tarde del Viernes Santo y luego a las 9:30 de la noche sustentado por el ministro de Finanzas. Antes de eso o posterior a eso, ¿no ha habido diálogo con el gobierno por parte del sector empresarial? Nosotros hemos tenido unas mesas de trabajo constantes con el Ministerio de Producción y con todos los viceministerios que corresponden a esa área, inclusive las que se mencionaban anteriormente, las de la pesca, industrias, comercio exterior, promoción de exportaciones, todas, y venimos trabajando muy fuertemente desde principios de febrero, cuando las exportaciones sintieron el primer golpe de este coronavirus y no podían llegar debidamente hacia sus destinos, principalmente China, después Europa, y ya después pues ya esta problemática nos llegó también a Latinoamérica. Eso ha trabajado muy bien. A través del ministro de Producción hemos logrado llegar al COE nacional con las preocupaciones de flujo, de logística, las distintas necesidades que se iban presentando día a día, porque las afectaciones van cambiando día a día. Sin embargo, la propuesta que nosotros hicimos no la hemos podido analizar a profundidad con las autoridades. Recibí llamada y hemos conversado brevemente con el ministro de Finanzas, le hemos expresado nuestras preocupaciones y la necesidad, que tal vez eso fue lo que más impactó del anuncio del viernes, que haya una contraparte en el sacrificio por parte del sector público, que no lo vemos. Desde hace mucho tiempo, desde hace algunos años, decimos: el Estado es demasiado grande, esto no es sostenible, tenemos problemas estructurales, no podemos seguir dependiendo del petróleo, la carga a la competitividad por los problemas de tramitología y la corrupción son muy pesados. Lo hemos venido diciendo desde hace muchos años y no vemos, al menos en cifras duras, qué es lo que se ha hecho por el lado del sacrificio del Estado. Decir que se va a reducir al 50% los sueldos de ciertos funcionarios no es realmente lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que de esos 35.500 millones de dólares que representan el presupuesto del Estado para este año, realmente haya una baja, y especialmente en aquellas instituciones que desangran al país porque tienen pérdidas, porque ya han sido acusadas de problemas de corrupción y no vemos que se ha avanzado en ese lado. Yo creo que eso fue lo que más le afectó al sector productivo, diciendo una vez más es nuestro bolsillo el que tiene que poner, cuando ya ahorita no hay del bolsillo para poner, cuando acabamos de pagar una contribución que se impuso en la última reforma tributaria que entró en vigencia en el mes de enero. ¿Y a dónde está el dinero de esa contribución? Hay plata, le quiero preguntar ahí a la abogada Caterina Costa, hay recursos, porque esto también generó una discusión, y le hice esta misma pregunta a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que esta semana también lo entrevistamos. El gobierno plantea el pago, esa fue la propuesta original, el pago de una contribución del 5% a partir de las utilidades generadas en el curso del año anterior. Entonces, alguna gente dice, son utilidades del año pasado, esa plata está allí, no es la plata del 2020, sino la de 2019. Patricio Alarcón me decía, el problema no es la utilidad, sino la liquidez. ¿Usted coincide con esa visión? El tema es que no hay la plata. 100%, no hay que confundir lo uno con lo otro. Además que el año 2019 era un mundo distinto, era otro planeta. En este momento se ha roto la cadena de pagos. No están moviéndose, no hay flujo dentro del país, y también las exportaciones tienen graves problemas de cobros. Entonces, no hay dinero, no hay flujo, no hay caja dentro del Ecuador. Aquí en la costa inclusive pagamos en el mes de marzo el 14º sueldo, o sea, ya veníamos golpeados con el flujo para cuando inició esta
cuarentena. El flujo probablemente va a ser el que recibamos de afuera. Y para eso es importante que nosotros adentro del Ecuador nos pongamos de acuerdo en qué es lo que se necesita. Debe haber un consenso a nivel nacional. Todos vamos a tener que hacer un sacrificio, de eso estamos conscientes, y por eso se han volcado las empresas y las ciudadanías en muestras de solidaridad para ayudar a los más necesitados en distintos programas a nivel nacional. Todos vamos a tener que sacrificar, pero a su vez tenemos que demostrar unidad, que el proyecto de ley que llega a la Asamblea sea un proyecto de ley que recoja las preocupaciones que ya se están haciendo públicas en este momento y que la Asamblea logre de forma mayoritaria tomar una posición que sea bien vista a nivel nacional y obviamente a nivel internacional, y que dé ganas y que propenda a esos organismos multilaterales ayudarnos, porque saben que nosotros les estamos dando las herramientas para ello. El problema, el problema en este momento es esa unidad. Correcto. El problema, además, es que, a ver, se hace el anuncio el día viernes. Entiendo que este anuncio, digamos, no fue consensuado con el sector empresarial, que, digamos, también va a estar involucrado. Se hace el anuncio el viernes, se dice que se va a enviar un proyecto económico urgente al día siguiente, el sábado. Estamos jueves, el proyecto no ha sido enviado. Dicen que lo siguen afinando. Entonces a uno le empieza a dar la impresión de que como que lo lanzaron, midieron la reacción del público, la reacción de los ciudadanos, la reacción del sector empresarial, y decidieron todavía aguantar el envío del proyecto. Pero al mismo tiempo hay otras señales que terminan siendo negativas. Hasta ayer, por ejemplo, el propio Ministerio del Trabajo, con su ministro a la cabeza, confirmaron que estaban analizando la posibilidad de la suspensión de la jornada laboral por 3 meses sin remuneración y sin pago de la seguridad social. Ayer a las 11 de la noche, el Ministerio del Trabajo emite un comunicado señalando que esta medida, después de ser analizada, no fue acogida finalmente por el propio Ministerio del Trabajo y que eso no va a constar dentro del proyecto de ley que será enviado a la Asamblea Nacional. El punto es, ¿hay señales claras o no? O sea, a mí me da la impresión de que no existe claridad, de que no existe un norte lo suficientemente específico de hacia dónde apunta el gobierno, de que se lanzan anuncios, se mide la reacción pública y luego se echan para atrás. Al menos tengo esa sensación y se la comparto a usted y me gustaría un comentario suyo. Sí, como le decía, las afectaciones se van dando día a día para todos los ecuatorianos y ese diálogo es muy importante. Si nosotros decimos que solo un 30% de las ventas se están dando a nivel nacional, significan que de alrededor de 9.000 millones de dólares que teníamos en ventas al año, estaríamos bajando a unos 3.000 y con eso hay que pagar sueldos. La preocupación por el lado nuestro, los empresarios, son nuestros trabajadores, que se mantenga ese flujo, esa dinámica a través de ellos. Estamos logrando en esta primera etapa acuerdos. Esos acuerdos que se están dando es con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes, con la banca. Eso hace quien tiene un negocio de cualquier tamaño que este sea, pero la prioridad para los empresarios son los trabajadores. Cómo sostenemos esas plazas de trabajo con esas estadísticas de empleo que ya venían afectadas, y ahora también toca con la Asamblea mirar a los 5 millones de ecuatorianos que ojalá no sean más en este momento, que no tienen un empleo adecuado, y que veamos cuáles son las soluciones estructurales que se necesitan, porque esta crisis ha puesto en llaga viva todos los problemas que tenía el Ecuador. Otros países los han podido solucionar de mejor manera porque sí habían trabajado en ellos. Y ahí quiero mencionar, por ejemplo, los problemas de tener esa dependencia con el petróleo cuando estamos sentados sobre minas de oro, de plata, de cobre. Perú sí ha desarrollado esa minería de forma ambientalmente sustentable, cuidando de las comunidades, y por eso tiene una mejor respuesta a una crisis como la actual. Ojalá que eso nos obligue a nosotros como país a rever qué es lo que estamos pensando respecto de la minería, porque no es posible que se nos esté muriendo nuestra gente, muriendo de verdad, no solo de hambre, sino de verdad, cuando podríamos tener fondos para manejar una crisis como esta, y las riquezas que el país tiene, abogada, son totalmente viables para ello. Abogada, ¿cómo va a ser el sector empresarial para garantizar el empleo de los ecuatorianos?
¿Hay algún norte lo suficientemente concreto para decir a los ciudadanos, a los trabajadores, que se va a procurar garantizar sus plazas de trabajo? ¿Es posible eso? Mire, para ello hay que aliviar al empresario de las preocupaciones de liquidez de otros espacios. Nosotros, como Comité Empresarial Ecuatoriano, presentamos el 2 de abril esta propuesta que iba enfocada hacia ayudar a la liquidez en el corto plazo y a la reactivación productiva. Esta propuesta nuestra representa 4 puntos del PIB. Sabemos que Colombia está invirtiéndole 6 puntos del PIB para la reactivación económica, Perú 12 puntos del PIB. Y nuestra propuesta apenas representaba un 23% de sacrificio fiscal. El resto era todo postergar, dar cortos periodos de gracia, hacer pequeños diferimientos para poder pasar este momento y que el Estado eventualmente un poco más adelante en el año iba a recuperar. Si no ayudamos a aliviar la liquidez de los empresarios, van a sufrir las plazas de trabajo y por eso nuestro llamado es urgente. Se acaba el oxígeno de todas las empresas, de todos los tamaños, el Estado tiene que aliviar. Y ya hemos visto algunas señales relacionadas a esas. Por ejemplo, hemos estado en contacto muy cercano con el IES y el BIES, haciéndole ver las preocupaciones, haciéndole ver que en este momento no cabe la mora patronal, no cabe que no se atienda a los trabajadores y eso efectivamente ha sido acogido. Todos los trabajadores, aún en caso de un problema de un empleador, van a recibir su atención de salud y obviamente ver cómo trabajamos con aliviar a los trabajadores lo que les corresponde de los préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios. Todas las instituciones tenemos que estar viendo cómo ayudamos a aliviar esa liquidez, insisto, dado que se ha cortado el flujo de pago no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Hay un comentario recurrente de algunos oyentes que nos escriben y dicen y mencionan la última remisión que fue impulsada por el gobierno y aprobada por la Asamblea Nacional. Muchos de los oyentes, varios que nos escriben, insisten en que les perdonaron ingentes cantidades de dinero a los empresarios, a los banqueros. ¿Cuál es su opinión sobre eso, doctora Costa? Mire, yo invito a que revisen la página web del SRI, ahí está la información clara. No existió condonación de un solo impuesto, lo que hubo fue una condonación de los intereses que sobre tributos cuestionados y discutidos, esos sí fueron condonados. Las cifras están en la página web del SRI y no incluye absolutamente ningún impuesto. Eso ayudó con el flujo y la liquidez al Estado respecto de discusiones y de tributos que estaban en procesos, probablemente muchos de ellos a nivel judicial, y que finalmente resolvieron para aliviar la carga no solo a las empresas, porque recuerde la ciudadanía que también ahí habían tributos relacionados con el pago a la Agencia Nacional de Tránsito, tributos vehiculares y de otra índole, y que la gran mayoría, si mal no recuerdo, alrededor del 90%, eran personas naturales y pequeños empresarios, pequeños contribuyentes, los que pudieron resolver su problema tributario, ese conflicto, esa contingencia que tenían con el Estado y con el SRI principalmente, pero también con otras instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito, para poder trabajar con mayor tranquilidad. Que la ciudadanía, por favor, que tenga sus inquietudes, se ingrese a la página web del SRI, vea las cifras, pero más importante, vea que los beneficiarios en un altísimo porcentaje fueron personas y pequeños negocios que tenían esas discrepancias con ciertas instituciones y que eso finalmente fue cerrado el año pasado y que además se puso un candado para que esto no pueda darse en un número de años prudente, de tal forma que no vaya a haber la preocupación de que pudiera haber algún tipo de manoseo en una decisión de este tipo. Cierro esta entrevista con Caterina Costa preguntándole, ¿peligra la dolarización de la economía en las circunstancias actuales? De lo que nosotros hemos conversado con las instituciones financieras, con Asobanca, lo más importante es mantener el sistema financiero y el sistema financiero está bien.
está respondiendo a las necesidades del momento, han hecho diferimientos en algunos casos de propia voluntad. Eso es lo que hay que cuidar y por ende no debemos ir por vías que pudieran poner en peligro esa fortaleza que todavía tiene el país. Correcto. Abogada, gracias por la gentileza. Era importante conocer la visión del Comité Empresarial Ecuatoriano en torno a la situación económica. Le agradezco mucho por habernos atendido. Buenos días. Gracias, Fabricio. Un buen día y mis mejores deseos para toda la audiencia de Radio Majestad. Lo propio para usted. Gracias a la abogada Caterine Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidenta además de la Cámara de Industrias de Guayaquil, con su visión respecto de la situación económica del país. Ha dicho que el anuncio del presidente de la República del pasado viernes fue decepcionante, que no se recogieron varios de los criterios esbozados por el sector empresarial en un plan de reactivación, que tampoco hubo diálogo previo sobre el contenido de esa propuesta económica y obviamente estamos a la expectativa de que en estas horas el Ejecutivo finalmente remita a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de económico urgente. Entiendo que serán dos proyectos, el uno para enfrentar esta situación y el otro una reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas. El artículo 140, si mal no recuerdo, de la Constitución le permite al Ejecutivo, en estado de excepción, enviar más de un proyecto de urgencia en materia económica a la Asamblea. Es una condición excepcional establecida justamente por la propia Constitución de la República. 7:59 en la mañana, vamos a hacer una pausa, luego nos enlazaremos con una cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República y de allí estaremos haciendo un nuevo análisis sobre el caso Sobornos 2012-2016.